Estimados espectadores, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Lía Antonella Usteda Prado y en esta oportunidad estoy representando el Colegio de Alto Rendimiento de Lambayeque, COR Lambayeque, con el proyecto denominado El mejoramiento del cultivo de la espinacia oleracea espinaca a base de tierra enriquecida con pulpa de café y té de compost. Bueno, esta propuesta de indagación surge a raíz de la problemática agrícola que presenta Lambayeque actualmente, debido a la gran demanda alimenticia por la población, la cual crece constantemente, orillando así a que los agricultores busquen fertilizantes como la urea, ignorando que este es un agente totalmente contaminante y que es tóxico para la salud humana por presentar óxido nitroso. ¿Y todo esto para qué? Para ascender la velocidad de crecimiento y así cubrir las necesidades comerciales. Por lo tanto, es de que este objetivo también se centra en la reutilización de residuos orgánicos para el mejoramiento del cultivo de la espinacia oleracea L, la espinaca, y de esa manera el propósito va a buscar solucionar la problemática presentada desde un enfoque mucho más ecológico. Bueno, ahora, para el desarrollo efectivo de esta investigación, vamos a enfatizar en la parte experimental, en donde se hablará acerca de las variables, el procedimiento el cual conllevó a la determinación de datos, y seguido de esto se va a analizar sobre la base de los datos obtenidos, para finalmente proceder con las conclusiones finales. Para la siguiente parte experimental se detallará la metodología y uno de los aspectos más relevantes dentro de esta, que son las variables, donde tenemos la variable independiente, que es la tierra enriquecida con pulpa de café y té de compost, y de la misma manera la tierra enriquecida con fertilizante químico urea. Ahora, centrándonos en la variable la cual va a sufrir un cambio, tenemos a la variable dependiente, que es el crecimiento foliar de la espinacia oleracea espinaca, la cual nos va a ayudar a determinar la coloración de hojas, medir la cantidad de estas, su largo y ancho para obtener el producto del área foliar. Asimismo, también se va a tener en cuenta el peso fresco de las siguientes muestras obtenidas. También se va a plantear el uso de las variables controladas y el manejo de estas, como por ejemplo el pH, la humedad del suelo, el volumen de agua utilizada para el siguiente regadío, la temperatura y el tiempo de cultivo en el cual se va a ejecutar la prueba. El procedimiento que se ejecutó consta a partir de la investigación preliminar en base al crecimiento efectivo de la espinacia oleracea. Después se prosiguió con la prueba piloto y en ese sentido se establecieron también las normas de bioseguridad y medioambientales. Así que, a partir de este punto comienza la parte puramente experimental, en donde mediante un intervalo de pH y un sensor de este mismo, con una incertidumbre de más o menos 0,1, se va a hacer la medición correspondiente del pH del suelo. Seguido de esto, se va a plantear la preparación del suelo con las variables correspondientes, es decir, el abono de pulpa de café y té de compost y el fertilizante químico urea. Al transcurrir este periodo de días considerable y tomando en cuenta el cuidado de las muestras y su tiempo de control mediante las variables controladas como la temperatura, ya se pudo realizar el proceso de obtención de las mismas y ejecutar la medición del crecimiento foliar y su área como la toma central de los datos. Pasando al esquema del análisis, en base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que la urea oscurece a las hojas de la espinacia oleracea de espinaca a comparación del abono natural, lo cual perpetúa mucho más el concepto de ser dañino para el organismo, debido a que se produjo por una sustancia química. Ahora, por otro lado, también se tiene que el abono de pulpa de café y té de compost brindan más nutrientes al terreno de crecimiento al conseguir una mayor cantidad de hojas que la urea. También, de manera porcentual, el abono natural marcó una gran diferencia al lograr la elongación del tallo, a diferencia del fertilizante químico de la urea, ya que la urea no aporta estos nutrientes necesarios para que la hortaliza tenga una efectiva elongación. Y finalmente, el abono de pulpa de café y té de compost consigue un área superior foliar de la espinacia oleracea, considerando así el peso fresco que se ha obtenido, difiriendo de la urea en un 19%. Como marco final, se plantearon las siguientes conclusiones. Como primera, tenemos que las muestras abonadas con pulpa de café y té de compost presentaron una mayor cantidad de hojas, es decir, 37,3, en comparación a las muestras abonadas con urea, las cuales dieron como resultado 31,2. La diferencia promedio entre estos dos fue de un 16% a nivel porcentual. Ahora, de la misma manera que las muestras abonadas con pulpa de café y té de compost obtuvieron un mayor promedio de elongación del tallo, que fue de un 40,36, en comparación a las muestras abonadas con urea, de un 22,28. La diferencia porcentual de estos también en un promedio fue de 45%, una cantidad bastante grande. Ahora, también en las muestras abonadas con pulpa de café y té de compost presentaron una mayor área foliar, que sería de 240,17, en comparación a las muestras abonadas con urea, que fueron de un 154,29.
La diferencia porcentual promedio entre ambos de estos grupos fue aproximadamente de un 36%. Ahora sí, finalmente para cerrar, los datos obtenidos de la muestra apoyaron a la hipótesis alterna, la cual sostenía que la pulpa de café y el té de compost tendrían mejores resultados, rechazando así la hipótesis nula. Muchas gracias.